Continuar en estas explicaciones que estamos teniendo acerca de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Es de mencionar que las predicaciones de nuestra iglesia no son ocurrencias, ni el momento que vive el predicador, ni las circunstancias que suceden. Nuestras predicaciones son programadas de manera cuatrimestral, y en este cuatrimestre estamos escribiendo esta carta, estamos estudiando esta carta que escribe Pablo. Pablo, uno de los apóstoles no presente en la vida de Jesucristo de manera física, pero que sí se encuentra con él en el camino a Damasco, fue derrumbado del caballo y él transforma a un hombre altivo, soberbio y con todos los atributos de alguien que humanamente podría hacer, en el apóstol más sensible, el apóstol más humilde, el apóstol más firme en la prédica de la palabra. Y él escribe esta carta a los Efesios. La carta a los Efesios, queridos hermanos, es una de las epístolas más profundas, teológicamente hablando, y ricas que el apóstol haya escrito, inspirado por Dios. Aunque no aborda problemas específicos como otras cartas, como Corintios o Gálatas, donde el apóstol le dice a los corintios: pórtense bien, obedezcan a vuestros amos, los sirvientes obedezcan a vuestros patrones, no beban demasiado, algunas indicaciones que dirige de manera específica a esas iglesias, o mensajes de mujeres, están sujetas a vuestros maridos, pues Dios son puestos por Dios. De manera particular, esta es una carta apostólica que aborda de manera general la doctrina del evangelio del pueblo cristiano. Y tiene un propósito claro y elevadísimo. Fíjate, la carta que estamos estudiando, los que no tengan Biblia, y hay Biblias a la entrada, si alguien requiere una para que la pueda leer, porque vamos a estar subrayando de manera constante durante la predicación. Si a alguien le falta Biblia, puede levantarla. Ahí hay también hay lentes para ver de cerca si alguien los necesita. Decía que el propósito de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús. El propósito de escribir esta carta es revelar por qué Cristo Jesús fue y se hizo hombre en esta tierra. Revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Juan 1:1 dice el Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así es que esta maravillosa carta, sintéticamente, de la carta a los romanos, tiene como propósito revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús, fíjate, y su propósito de unir en todas las cosas celestiales y terrenales formadas en Él a una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es la iglesia. Y la iglesia no es esa serie de construcciones de piedras y de cemento, sino es el conjunto de personas que han reconocido y entendido que Dios ama al hombre. Que Dios ama al hombre de manera profunda y quiere relacionarse con él. Hay muchas personas que no creen eso. Creen en Dios, pero Dios es una figura holística, cultural, religiosa, pero no creen en Dios como el Dios creador de todas las cosas, como el Dios verdadero, como el Dios que puede cambiar la vida de las personas. Esta carta es dirigida no a los inconversos. Esta carta es dirigida a aquellos que ya somos cristianos, aquellos que creemos que Dios ama al hombre y que quiere relacionarse con él de una manera diferente. Para aquellos que también reconocen que
a pesar de que Dios ama al hombre y quiere relacionarse con él, hay una gran distancia entre Dios y el hombre y se llama pecado. Y para muchas personas la palabra pecado es sinónimo de religiosismo, de ser etiquetados, de algo que la religión ha creado para subyugar, manipular, lo cual efectivamente ha sido en muchos casos así. Pero pecado es lo que separa al hombre de Dios. Es lo que impide que pueda haber comunión, relación entre Dios y el hombre. Entonces, conocer y entender que Dios ama al hombre y quiere relacionarse con él. Reconocer que hay una distancia entre Dios y el hombre y se llama pecado. Y tercero, lo más maravilloso, entender y saber que Dios nos ama tanto, que a pesar de ese abismo llamado pecado, haciéndose hombre en la figura de nuestro Señor Jesucristo, viene y muere en la cruz por nosotros, resucita con gran poder para darnos vida eterna y vida en abundancia, y darnos una nueva identidad y darnos un nuevo propósito de vida. Porque hay gente que vive pero no tiene un propósito de vida. Esta carta fue escrita para eso, para revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús para los creyentes. Así es que si tú no eres cristiano, no pasa nada, porque la palabra de Dios siempre busca decirte esto: Dios te ama. Pero si tú eres cristiano, como somos la gran mayoría, esta carta es para mostrarnos un mensaje especial el día de hoy. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, como hemos visto ya en varias predicaciones, tenía varios puntos que hemos estado viendo. Primero, vimos exaltar la gracia soberana de Dios en la salvación. Vimos que la gracia de Dios era que la salvación es por gracia, por fe, no por obras, como vimos en el capítulo 2, versículo 8 y 9. También vimos que la gracia soberana de Dios en la salvación era que fuimos escogidos para vivir con gratitud, con identidad y con humildad, porque Él nos amó y fuimos redimidos por su gracia. En la segunda predicación vimos que tenía como propósito la carta del apóstol a los Efesios enseñar la unidad que ahora había entre los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo revelaba ese gran, entre comillas, misterio, como Cristo derriba esa pared divisoria entre los judíos y entre los gentiles, haciéndonos unos. La iglesia ya no se define por una etnia ni por una ley, sino por su unión en Cristo Jesús. La tercera predicación del apóstol Pablo, que quiere que veamos, es cómo en Efesios encontramos el desea definir la nueva identidad del creyente en Cristo Jesús. Cuando recibimos en nuestro corazón a Jesucristo, Él no solamente nos da vida eterna en Él, Juan 3:16, no solamente nos da una vida en abundancia, Juan 10:10, sino nos da, segunda de Pedro 2, nos da una nueva identidad, un nuevo pasaporte, pero lo más importante, un propósito de vida, una razón por la cual le da sentido a la vida en este mundo. Y el día de hoy vamos a tocar el cuarto punto de esta carta, donde tiene como propósito que el Señor nos invita a tener una nueva vida, a no volver atrás y retomar las cosas que fueron dejadas. Él nos invita a tener una vida en santidad. Cuando oímos la palabra santidad nos imaginamos a alguien colgado de la pared, un retablo, una hermosa pintura, pero sabemos que eso es totalmente incorrecto, porque la palabra santidad proviene del vocablo griego santo, que significa apartado, alguien escogido de entre muchos, predestinado por Dios para ser llamados sus hijos. Así es que te invito a que vayamos al capítulo 4, versículos del 17
al 19. Solo versaremos la predicación del día de hoy en 2 versículos por la largura del tema acerca de la nueva vida en Cristo. El día de hoy la meditación se llama La nueva vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículos del 17, 18 y 19, y vamos a leerlo hasta el 20. Ya que lo tengan todos listos, les invito a ponerse de pie para poder leer. La palabra de Dios se lee preferentemente de pie como un símbolo de respeto, aunque eso no tiene forzosamente que ser siempre. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice así, todos juntos. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en sí, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Padre, te pedimos que en esta mañana guíes y de tu siervo solamente sea palabras vocales para que nuestros limitados sentidos podamos escuchar tu palabra. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Rey soberano. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados, y encontramos que solamente en estos 4 versículos la mitad de una nueva vida en Cristo. Una vida práctica, una vida que pueda aprender a vivir en santidad. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17, esto pues digo, dice, y requiero en el Señor. Esta aseveración, esta exhortación no es cualquier cosa, es una declaración firme de Pablo, porque mira, va asignada cuando dice esto lo requiero en el nombre de ¿quién? Del Señor. No dice esto te lo pido yo como apóstol, esto te lo pido yo como pastor de la iglesia, esto te lo pido yo como cristiano. Dice, te exhorto a que hagas esto en el nombre del Señor. Si es que eres verdaderamente una persona transformada, si eres realmente una persona que ha tenido un antes y un después. La vida del cristiano se define en un antes y un después. Hemos visto mucho cómo hay muchas personas que dicen, es que yo siempre he sido bueno, es que Dios siempre ha estado conmigo, es que toda mi vida yo he querido. Hemos visto a través de miles de versículos, predicaciones y clases como la Biblia dice, todos vosotros salimos de las tinieblas a su luz admirable. Claro, de contextos diferentes, de culturas diferentes, tal vez incluso de una educación moral altísima, pero que no alcanzaba ni era suficiente para alcanzar la estatura moral de Jesucristo. Pablo entonces dice en el versículo 17, una declaración firme. Esto pues, y digo en el Señor, quien es nuestro Rey soberano. No es una sugerencia, es una exhortación basada, y déjame decirte que en la soberanía de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. ¿Qué quiere decir que sea soberano? Que Él está sobre todas las cosas, porque como dice Apocalipsis, dice Pedro, Hebreos, todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas subsisten por Él, por su soberanía. A Él, y por eso le debemos autoridad a Él. Y por eso Él signa esta exhortación diciendo, te lo requiero en el nombre del Señor, quien Él es soberano. Acabamos de contar un himno que dice, Jesús es mi Rey, ¿qué? Soberano. No lo cantes si no lo es, porque entonces estás cantando sin saber o estás siendo hipócrita.
Si tú dices, Jesús es mi Rey soberano, es porque en realidad lo es, o en realidad deseas que Él sea tu Rey soberano. El Señor dice, bástate mi gracia, porque a veces no vivimos vidas acordes a su voluntad, o a veces estamos pasando por momentos o situaciones difíciles, pero a Él le basta cuando dices, quiero que seas mi Rey soberano. Este mensaje está dirigido a los creyentes, a cristianos que han tenido una experiencia personal con Jesucristo, a creyentes que tienen inclusive cierto conocimiento del Evangelio. Y la exhortación en esta mañana es, ya no puedes seguir viviendo como antes. La conversión a Cristo Jesús es una conversión como tal. En algún momento de mi vida en el ministerio dije, no, la palabra conversión suena muy difícil. ¿Por qué? Porque algunos me decían, ¿convertirme en qué? Pero el Señor un día me ilustró y estudiando y recordando, cuando hice el servicio militar horrible, íbamos marchando hacia un lado y el sargento gritaba, conversión a la derecha, y teníamos que cambiar hacia la derecha. Ser convertidos es cambiar de dirección, es haber entendido que Él me amaba, que Él quería relacionarse conmigo, que yo era pecador y haberle pedido perdón y pedirle que entrara en mi vida, me hizo cambiar de dirección. La conversión de un creyente tiene que ver con un cambio absoluto de vida, un cambio absoluto en la dirección de mis pensamientos, en la dirección totalmente diferente en mi cosmovisión. Y la exhortación de Pablo es, ya no pueden seguir viviendo como antes. Un antes y un después, como dicen en el pueblo, un antes y un después. La salvación es un cambio de naturaleza, escuchen. No es un cambio de creencias, es un cambio de naturaleza. En las iglesias hay muchos convencidos, pero hay pocos convertidos. Hay muchos que se convencen de la doctrina cristiana porque es la mejor, pero pocos son convertidos. La Biblia misma dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la exhortación es, no andes como los gentiles, no andes como el mundo. Y Él nos da de entrada la radiografía de cómo andan los del mundo. Claro, aquí hay una paradoja y una gran ilustración y una experiencia que debemos saber manejar, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos pidió y nos dice que estemos en el mundo, que nos gocemos de muchas cosas del mundo, que disfrutemos de muchas cosas del mundo, que paladeemos y saboreemos muchos de los placeres del mundo, pero no somos del mundo. Y esa es una gran lucha en la vida del creyente. Así es que Él dice, no puedes vivir como antes vivías y como vive el mundo. Cuando escuchamos esto, generalmente pensamos y hablamos acerca de sensualidad o de sexualidad, pero vamos a ver que son 7 cosas rápidamente de las cuales Él nos dice, ya no puedes vivir como antes, como vive el mundo. Y nos hace una radiografía de cómo vive el mundo. Y muchas veces nosotros, cuando volteamos atrás. Primero, número 1, versículo 17. Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, primero, número 1, subrayen, en la vanidad de ¿qué? De su mente. Esto puede ser vanidad, bueno, hay una revista que mi madre leía mucho que se llama Vanidades, ¿no? Porque el contenido de esa revista, ¿qué es? Pues cosas interesantes, bonitas y todo, pero el nombre lo dice, vanidades. El Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ayer pasaba porque tenía que hacer un regalo importante y había una caja muy grande de plumas, 30,000 pesos una caja preciosa para acomodar tus plumas. Y cuando la vi dije, está hermosa, está preciosa. ¿Pero para qué sirve? Para guardar plumas, para tenerlas ahí y que solamente tú las veas y vayas en las noches y digas, wow.
Qué rico soy. Y usas Vic porque Vic nunca sabe fallar. No es la clase de vanidad que hoy estoy hablando. Vanidad se refiere a un pensamiento vacío. A un pensamiento vacío. El pensamiento, vanidad de mente significa el pensamiento que está o que no está centrado en Cristo. Es un pensamiento centrado en lo superficial, en lo temporal y en lo egocéntrico. No quiere decir que no nos gusten las cosas buenas, nos encantan, pero no está basada nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra naturaleza en las cosas superficiales y temporales y egocéntricas. El pensamiento vano, la vanidad de la mente, carece de verdad divina. Se centra en el yo, en el ego. Se centra en el placer y en el orgullo y no tiene dirección eterna ni tiene un propósito redentor. Fíjate, la vanidad, el hombre que tiene una mente llena de vanidad, se apoya en criterios humanos, no en la revelación de Dios. Yo muchas veces acudo y me gusta y me encanta acudir con terapeutas, con psicólogos, con coaching y todo, porque tienen información valiosa acerca de mi actitud, de mi respuesta al medio ambiente, y es valiosísimo. Pero mi cosmovisión no se basa en otra cosa, sino en la revelación de Dios. Una mente vana es aquella que se apoya en criterios humanos y que toda su cosmovisión está basada en los criterios humanos y no en la revelación de Dios. El 4:17 dice, andan en la vanidad de su mente. Y en Romanos 1:22 dice también que andan profesando ser sabios y se hicieron necios. También la Biblia dice que mucha sabiduría hace al hombre que necio. Y Efesios 5:6 dice, nadie te engañe con palabras vanas. No quiere decir que no busquemos cultivar nuestra mente, estudiar y acudir con profesionales. La Biblia dice, busca todo, estudia todo, retén lo bueno y desecha lo malo. La primera característica del mundo es que tiene, como dice el versículo 17, andan en la vanidad de su mente. No es que sean vanidosos en el sentido de qué tengo, cómo visto o qué hago, sino que su mente se apoya en criterios humanos y no en la revelación de Dios para el hombre. La segunda característica del hombre viejo está en el versículo 18. Dice, sin Cristo hay una incapacidad, vamos a verlo en el versículo 18, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La segunda característica dice, teniendo el entendimiento que entenebrecido, o sea, teniendo la capacidad de entender cómo está entenebrecida. ¿Qué significa eso? Es carecer de una falta de comprensión divina, una falta de comprensión sobrenatural. Puede haber personas que tienen una capacidad de comprensión alta. Yo fui educado para eso, yo tenía la capacidad de entender, yo creo que la perdí, de aventarme 4, 5, 6 periódicos y leerlos todos en 1 hora, hora y media, rápidamente retener lo bueno, lo que me interesaba y desechar lo malo porque me preparaba para eso. Pero eso es capacidad de retención, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, comprensión de muchas cosas. Pero aquí hablamos de una capacidad sobrenatural, una capacidad de comprender las cosas que Dios quiere para nuestro entendimiento entenebrecido. Sin Cristo hay una capacidad o hay una incapacidad espiritual para ver la verdad de Dios.
O sea, hay gente que lee la Biblia y dice, no le entiendo. No le entiendo. Vean, hay mucha gente, es más, la gran mayoría de la gente lee la Biblia y no le entiende. Porque tiene, aunque sea muy preparada, aunque tenga, como aprendimos, los ojos verdes, o sea que tiene muchos dólares, aunque tenga todas esas cosas, su mente está entenebrecida. Entonces lee la Biblia, escucha las cosas de Dios y no le entiende. A eso se refiere cuando tiene un entendimiento entenebrecido. E incluso hay gente que se sabe la Biblia de memoria o se sabe versículos enormes, pero no les entiende. O sea, se lo sabe, pero no les entiende. Dice también el apóstol Pablo que hay gente que tiene conocimientos bíblicos profundos, pero tiene un entendimiento ennegrecido, entenebrecido. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. También cuando se dirige a los Corintios dice, el hombre sin Cristo no entiende las cosas espirituales. No puede entender acerca de un Dios trino, no puede entender acerca de un Dios que ama al hombre, no puede entender cómo Dios quiere relacionarse con el hombre, no puede entender por qué hay muerte, violencia, enfermedades, no puede entender cómo él sintiéndose bueno, le suceden cosas, porque tiene una mente entenebrecida. En Efesios 4:18 también dice que es por la dureza de su corazón. Tienen un corazón duro. También Efesios 4:18 dice que tienen una mente entenebrecida porque tienen ignorancia espiritual. Algunos dicen que creen en Dios pero jamás han abierto su Biblia. Otros dicen que creen en Jesucristo pero no saben ni siquiera lo que significa Jesús Cristo. Así es que es por la dureza de su corazón, por la ignorancia espiritual. Y fíjate el siguiente, y el más difícil, en Corintios 4:4 dice la Biblia que los gentiles tienen un entendimiento entenebrecido por una ceguera causada por el pecado. O sea, cuando ya pecas y ya lo haces consuetudinario y se vuelve parte de tu vida, dejas de verlo, lo ves como algo normal, como algo parte ya de tu naturaleza y entonces dejas de percibir y entender las cosas espirituales. Es como las verruguitas. Nadie se entiende, pero muchos nos salen verruguitas. Algunos piensan que ya es parte de nuestro cuerpo, pero no es así. Son microorganismos que hay que cortar porque crecen y se reproducen. No forman parte de nuestro cuerpo, pero nos acostumbramos a ello. Y cuando el cristiano empieza a pecar y a pecar y a pecar, al rato le encontramos justificación, razonamiento, y ya no lo vemos como pecado, sino lo vemos como algo normal. Entonces una mente entenebrecida es por la dureza de tu corazón, por la ignorancia espiritual y por una ceguera causada por el pecado, que no te deja ya ver. Encontramos una tercera característica de los gentiles y de los cuales Dios dice, no vuelvas a eso. Vean lo que dice el versículo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, coma, es la tercera. Dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir vivir una vida ajena a Dios? Significa estar separados de la fuente de vida eterna, aunque vivas físicamente. Tú puedes estar vivo, estar aquí, estar oyendo, pero estás muerto espiritualmente. Suena difícil, suena duro,
Pero aquel que no recibe a Jesucristo en su corazón está muerto. Y el día que muera, irá al infierno y tendrá condenación eterna. Aunque para muchos pueda ser cruel, difícil de entender de un Dios que se dice amor. Eso dice la Escritura, porque Dios es un Dios justo y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice, mas la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que no es un Dios cruel, es un Dios justo y es un Dios que ama al hombre. Pero aquel que vive una vida ajena a Dios es aquel que está separado de la verdadera comunión con Dios. Están separados de esa comunión viva con Dios y que por lo tanto no tienen acceso a su bendición. De hecho, el significado de separados proviene del griego que significa extrañamiento o exclusión. O sea que aquellos que están ajenos a la vida de Dios es aquellos que están excluidos o que viven una vida excluida de su voluntad y de sus deseos para con nosotros. Es aquellos que dicen ser cristianos pero viven una separación activa de Dios. No quiere decir que a veces no la reguemos, no quiere decir que a veces no pequemos, que a veces no caigamos, sino que vivimos una separación continua, activa. Una separación activa de Dios significa estar ajeno a la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón y todo aquello que te aparta de su luz. Fíjate lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ya tenemos las tres características de aquellos que viven lejos de Dios. El primero de ellos, ¿cuál era? Uno, no se nos olvide, que tienen una mente vanidosa o en la vanidad. La segunda de ellos, y que pide que nos regresemos, es que tengamos una mente entenebrecida. La tercera que llevamos es que vivamos una vida ajena a la de Dios. El cuarto nos exhorta también en el versículo 18, dice igual, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de ¿qué? De su corazón. Ahora vamos a ver qué significa dureza de corazón. ¿No has oído a alguien o tú mismo has dicho a alguien, esa persona tiene un corazón bien duro? Bueno, pero hay que entender qué significa un corazón duro. No hay en la realidad un corazón duro. Todos los corazones son, morfológicamente, son muy suaves. Pero el corazón de Dios habla aquí de manera diferente. ¿Qué significa tener un corazón duro? No tiene que ver con una situación económica o social. Los ricos también lloran. La novela más famosa en los 80. Exportada hasta Rusia. Es más, el presidente, el anterior a Putin, que era el Boris Yeltsin, era fanático de los ricos también lloran, y cuando me tocó estar ahí, nos comentaron que le pagó para llevar a Verónica Castro a conocerla porque era fanático de los ricos también. La dureza de corazón no tiene que ver con tu calidad social, económica, étnica o de cualquier otra cosa. Significa tener un rechazo permanente a las cosas de Dios. Te hablan y te dicen que Dios te ama y tú dices, I don't care. Un corazón duro es, no me interesa. Esas cosas no me gustan, no me interesan. Es pura religión, es pura palabrería, es puro engaño, es pura mentira. Yo soy bueno, yo soy suficiente, yo soy. Y el único que dice yo soy es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él también dijo, yo soy el que soy. Una dureza de corazón significa un rechazo persistente a Dios y a su voluntad que endurece, fíjense, nuestra sensibilidad.
¿Has perdido la sensibilidad de alguna vez de alguna parte de tu cuerpo? ¿Sí lo has perdido alguna vez? Bueno, lo más sencillo, te sientas mal y dices, se me durmió la pierna. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cantar en las mañanitas? No, moverla para que vuelva a circular y entonces vuelva a haber un movimiento y una sensación. Dureza de corazón no es en relación a es duro, no, es un rechazo persistente a Dios y a su voluntad que endurece tu sensibilidad espiritual. Yo tengo un cliente que quiero muchísimo, es una persona que de verdad lo quiero como persona, es un cliente muy interesante, pero él es cienciólogo. Y particularmente la cienciología, los testigos de Jehová y los mormones tienen una característica muy particular. De alguna manera que todavía no he aprendido a aprender, bueno, sí lo entiendo, pero es a través de endurecen, cauterizan la conciencia de las personas. Y hay un rechazo persistente a Dios como Rey soberano y a su voluntad activa en tu vida. Es una resistencia interna a la voz de Dios, rechazando su verdad, su corrección y su gracia. Porque el amor de Dios va acompañado de una transformación, de un cambio, de un crecimiento, de una santidad, de una liberación. Pero la persona lo rechaza. Esta palabra de dureza de corazón proviene de dos vocablos. Del griego primero, él lo llama insensible. Y el hebreo lo llama obstinado. Dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. O sea, las personas que tienen un corazón duro hacia la voluntad de Dios de ser amados, perdonados, ¿sabes qué hacen? Solo atesoran ira contra su propia. Porque entonces sí, el Dios de justicia, cuando llegue el momento de tu muerte, porque si hay algo que es claro, es que todos un día morirán. La única diferencia es cuándo, dónde y cómo. Pero un día nos enfrentaremos y veremos cara a cara al Creador. Y Él te dirá, nunca os conocí, y la ira de Dios estará sobre ti. O te dirá, bien, buen siervo fiel. De lo poco has sido fiel, en lo mucho te dureza de corazón. El quinto está en el versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Una pierna dormida, un dedo dormido o algo puede causar la muerte o la pérdida o el cercenamiento de algo. ¿Qué es la pérdida de sensibilidad? Es una conciencia cauterizada. Efesios mismo en el 19 dice una mente y conciencia que ya no distingue, fíjate, entre lo bueno y lo malo. Una pérdida de sensibilidad es cuando tú ya no distingues entre lo que es bueno y lo que es malo. Eres casado y andas con otra persona y has perdido sensibilidad, ya no distingues, ya no lo ves mal. Lo justificas y dices, bueno, y le encuentras miles de razones y de justificaciones para eso que es incorrecto. Pierdes toda sensibilidad. Ahora bien, dice la Escritura en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Fíjate, no solamente ya no lo ves mal,
si no, ya no lo sientes mal. Y eso es tremendamente perverso. Porque un predicador usó un ejemplo y dijo, si tus dedos tocaran el sartén caliente y no sintieran el calor tremendo, ¿qué pasaría? Se derretiría. Si tú no le tuvieras miedo a manejar rápido, te matarías. Cuando tú pierdes esa sensibilidad, tienes la probabilidad de tener grandes pérdidas y de sufrir incluso la muerte. Es una pérdida de sensibilidad y de toda conciencia acerca de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y hoy en día, hermanos, el mundo nos presenta tantas cosas, Modern Family, y tantas versiones y tantas situaciones, donde de tanto bombardeo que tenemos, falta de conocimiento de la Escritura, alejamiento espiritual, empezamos a verlo, lo compramos, lo hacemos nuestro y ya no lo vemos mal. El problema es que después nos llevará a la muerte. Y no me refiero a la muerte física, sino a grandes problemas y grandes situaciones. Y el sexto y penúltimo está difícil. Dice en el 19 que se entregaron a toda lascivia, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Qué significa lascivia? Lascivia significa un desenfreno moral. Son aquellos que al haber perdido toda sensibilidad se entregan sin freno a toda lascivia. No solamente pecan, sino que lo hacemos sin vergüenza ya más. Sino decir, sí, ¿y qué? ¿Y si me ven? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No solo pecan, sino lo hacen sin vergüenza, buscando más y más y más, porque se pierde toda sensibilidad. La palabra lascivia es de la traducción o de un vocablo griego que se llama alcegia, que significa un desenfreno moral o sexual, la desvergüenza en el pecado. Y si hoy algo tenemos en este mundo, vean Netflix, vean, o sea, todas las series, hay un desenfreno moral. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que ya lo vemos normal. Es más, para que una serie sea buena debe tener 2, 3 buenas escenas fuertezonas. Y hasta los más quizás decimos, está buena, tiene 2, 3 buenas escenas ahí, pero no es. Alguien me dijo, bueno, esa no está para verla porque está muy sexosa. Y entonces ya nuestro concepto acerca de lo que es bueno, la sexualidad no es mala. Si algún regalo Dios le dio, o el mejor regalo que Dios le dio al hombre después de la salvación no fue su esposa, sino la sexualidad. Pero Dios quiere que goces de la sexualidad con la persona correcta, de la forma correcta, de la manera correcta. Pero fíjate, dice aquí que el mundo se ha entregado de manera desenfrenada. Vean Netflix, vean Prime, todas las series, si quieren ser exitosas, deben de tener forzosamente sexo. Bueno, no sexo, escenas sexuales ya explícitas. O sea, no es malo, ni yo digo, ay, qué feo que... No. O sea, me vería mal. O sea, sí nos gusta, sí es atractivo, pero cuando te entregas de manera lasciva, empiezas a perder esa sensibilidad y al rato estás metido en eso hasta la sexualidad. La sexualidad empieza una pareja, luego empiezan tríos, luego empiezan otra y otra cosa y termina en situaciones fuera de control. Es un desenfreno moral o sexual
desvergüenza en el pecado, indulgencia descarada en los placeres inmundos. La vida cristiana no es una serie de prohibiciones. Eso se vende para que no seas cristiano. Dios quiere que tengas muchos de los placeres del mundo. Dios quiere que tengamos sexualidad, comida, diversión, paseos, bienes, riquezas. Dios quiere que tengas todo eso y que lo goces, pero a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Pero Satanás y el mundo quieren que volvamos, o que el mundo siga entregado a la lascivia. Ahora, cuando tú estás entregado a la lascivia, tú dices, ay, no me va a pasar nada, no. Deja nomás el tiempo de estar viendo, escuchando. Dicen que alguien dijo, un nutriólogo dijo, tú eres lo que comes. Un psicólogo dijo, tú eres lo que ves. Y alguien más dijo, tú eres lo que escuchas. No solo se trata del deseo sexual, sino de una actitud que ha perdido, fíjense ya, el pudor, la restricción y el temor a Dios. La entrega a la lascivia es haber pedido el pudor, la restricción y el temor a Dios, haciéndolo ya algo normal, habitual, no tan malo en la vida del creyente. En la Nueva Versión Internacional dice de otra manera, dice, habiendo perdido toda vergüenza, se entregaron a la inmoralidad. Habiendo perdido ¿qué? Toda vergüenza. Se entregaron a la inmoralidad. Y el último de los 7 está en el versículo 19 y dice, no solamente vean cómo una cosa lleva a una, luego a otra y luego a otra superlativa. Y la última dice, después se perdió toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda, ¿qué dice? Avidez, toda clase de impureza. O sea, una cosa te lleva a una, otra y otra. Cometer con avidez toda clase de impureza. Significa una vida marcada por una ambición desordenada, impureza y búsqueda insaciable del placer. En esta sociedad hedonista donde te dice, ¿eso te da placer? Hazlo. No veas si es bueno o malo. ¿Sientes placer? Hazlo. ¿Te gusta meterte un palo por las orejas y sientes placer? Hazlo. ¿Te gusta andar con un niño? Hazlo. ¿Te gusta decir que amas a una planta? Hazlo. ¿Te gusta la droga? Hazlo. ¿Puedes ser infiel a tu esposa y te causa placer? Es mejor eso a que tengas una vida donde no tienes placer. Una sociedad egoísta, hedonista, una sociedad que acaba con nuestra vida espiritual. Dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es no el dinero, porque ese rollo nos los venden para que el pecado es el no. El pecado no es el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Efesios 5:3 también dice, pero fornicación y toda inmundicia aún ni se nombre entre vosotros. Que no se vuelva la práctica de nuestras vidas, porque también el Señor Jesús dijo, aquel que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Porque también hay cristianos que les encanta ver la paja que hay en el ojo del prójimo y no ver la viga que hay en su ojo. O cristianos jóvenes en el Evangelio, llenos todavía de la espuma de la nueva conversión, juzgando con dureza y con severidad a otros. Bueno, eso está bien para los jóvenes, pero aquellos que hemos vivido demasiado tiempo, hemos cometido tantos errores, hemos caído tantas veces, pero nos hemos levantado por la gracia de Jesucristo. Nos hemos vuelto un poco más sensibles. Yo al menos, en mi carácter de pastor biocupacional, jamás uso con tanta serenidad a alguien porque me veo a mí y veo la gracia de Dios en mi vida. No significa que no deba ver
el defecto o el problema en mi hermano y orar por él y exhortarlo en amor, pero jamás llegar a decir, ven, yo soy bueno, yo te voy a ayudar a salir de eso. Más bien, ver el pecado en el ojo de tu hermano, orar por él, verte en ti mismo, pedirle perdón a Dios por ti y si se presta, si se puede, poder exhortarnos los unos a los otros en amor. Pero decir, yo soy el bueno y yo te voy a ayudar. Discrepo totalmente de eso. Ciertamente también que la Biblia menciona que la iglesia debe haber disciplina. Y dice que cuando alguien incurre en una vida activa de pecado y pone el nombre del Señor en riesgo, la Biblia tiene un protocolo. Dice, llámalo uno y exhorta. Dile, hermano, estás pecando y estás poniendo el nombre del Señor en mal. Y si no te hace caso, ¿qué dice la Biblia? Llama a 2 o 3 y exhórtalo, hermano, en amor. Estás ensuciando el buen nombre del Señor. Y si aún así no te hace caso, entonces, sí dice la Biblia que con gran dolor debes separarlo de la comunión de la iglesia, no exhibiéndolo, no humillándolo, pero sí buscando su restauración. Y para terminar en esta mañana, esta es la conclusión. Dios dice, no vuelvas a la vida de atrás. No vuelvas a lo que dejamos. Pablo nos llama, fíjense, a andar como es digno del llamamiento al cual fuimos hechos, renunciando, como dice Efesios 4:22, al viejo hombre, viviendo, exhortándonos a vivir en amor, en verdad y en pureza. Y nos excita y nos exhorta a vivir en el poder del Espíritu, dentro del matrimonio, la familia, el trabajo, el negocio. Y luego el domingo que viene vamos a ver las características de la nueva vida en Cristo. Pero mira, yo quiero concluir con esto. Hay un hermoso corito que aprendí hace muchos años. ¿Dónde está Pablo? Este corito fue escrito en 1600 y tantos, en la China, en 1800, cuando el evangelio llegó y crucificaban a los cristianos. Entonces agarraron a un joven que había confesado su fe por Jesucristo, dejando la religión oriental, y entonces después de haber sido azotado y todo, iba a ser decapitado al día siguiente. En Japón los crucificaban por caballo, los decapitaban por convertirse. Y después de haberlo golpeado tanto, toda la noche, sus manos estaban rotas. Estaba golpeado. Sus ojos ya no podían ver de tanto golpe que había. Y al casi amanecer entró una luz. Y lleno de dolor, todo le dolía, esperando la muerte. Encontró una tiza de carbón y escribió en el muro uno de los signos más vivientes y recordatorios de este mensaje el día de hoy. No podemos volver atrás. No podemos ni debemos volver a la vida pasada. Y se llama, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No lo canten para que lo cante Pablo. Le echamos a perder eso. Luego se unen al final antes de la conclusión. Pero si no, cuando yo tenía 18 años estaba en una fogata. Le entregué mi vida a Jesucristo. Él cambió mi vida. Me perdonó. Me dio una nueva vida, una nueva visión. Pero, ¿sabes? Luego vas creciendo en la vida, ¿sí? Cometes muchos errores. Y entonces, cuando eres viejo como yo, ya no juzgas con tanta severidad, sino cuando ves a alguien sufrir y caer o andar mal, te dueles. En lugar de enojarte y exhortar y gritar, te dueles. Y estás listo para ir y levantar, buscar restauración de eso. Pero escucha, este himno es maravilloso. Si te lo sabes, cierra tus ojos. Y si no,
escucha. Y luego que lo cantes, lo cantamos. Pero solo para. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora sí, todos que lo sepan. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me encanta el inglés porque en inglés dice no turning back, que de alguna manera me suena más. Ahora sí saben inglés. Resumen. Dice, donde Dios reina, hermanos, hay transformación, hay sanidad, hay liberación. Y el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio. Y fe es lo que predomina. Sin sanidad no hay santidad. Tómelo mientras oramos para terminar. Padre, gracias porque nos has dado, Señor, un mensaje de lo cual no debemos volver atrás, Padre. Y si alguno de los cristianos que estamos aquí, de repente, Señor, queremos volver atrás, o el mundo nos jala, o por tantos hoyos que hay en el camino, caemos, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa, llena de amor, nos pueda regresar al camino y ver con claridad lo que es bueno y lo malo. Señor, danos visión para saber qué es bueno y malo. Que no perdamos esa virtud, que el Espíritu que vive en nosotros lo pueda hacer. Te pedimos por las personas que todavía no te conocen, que están llenas de altivez, de soberbia, que piensan que todo lo tienen. Que tu Espíritu, que tu mano poderosa toque su corazón, como lo has hecho con nosotros en alguna ocasión. Y ahora, Señor, te pedimos que vivamos vidas que te agraden, vidas que verdaderamente reflejen lo que nosotros hablamos y predicamos. Te pedimos perdón cuando no lo hacemos, Señor. Y sabemos que eres fiel y justo para perdonarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es hora de adorar.